Hoy en Cuadriga, juegos peligrosos. Irán al borde de la guerra. La tensión entre Irán y Occidente por el programa nuclear de Teherán va en aumento. La República Islámica está redoblando su capacidad militar y, según se dice, amenaza con lanzar un ataque preventivo contra cualquier nación que se oponga a ello. Estados Unidos e Israel también se han enardecido y no descartan emprender acciones militares contra Irán si no justifica todas sus actividades nucleares. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica ha declarado su última misión un fracaso. Los optimistas dicen que aún es posible una solución diplomática, pero los más críticos temen que ya no haya marcha atrás. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Bienvenidos a Cuadriga y gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Pues para hablar sobre esta escalada de momento verbal entre Irán e Israel y sobre un posible escenario bélico, nos acompañan hoy en los estudios Anche Bawa. Es periodista y politóloga especializada en el Islam y en Oriente Medio. Trabajó para varios diarios, entre otros Le Monde Diplomatique. También informa para la radio sobre Turquía, Oriente Medio, Asia Central y Afganistán, a donde ha viajado en reiteradas ocasiones. Bean Pikat, politólogo, trabaja desde 1994 para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung, especializado en Estados Unidos, América Latina y los derechos humanos. Y Ramiro Villapadierna, corresponsal en Berlín durante muchos años del diario español ABC, antes Praga y Viena, es un gran conocedor del este y centro de Europa y ahora trabaja para DPA en español. Y vamos de lleno con la pregunta que preocupa a todos, a la comunidad internacional. ¿Cuán realista es este escenario bélico, una posible guerra en Oriente Medio? Todavía a mí me parece que los Estados Unidos están intentando frenar un poco la escalación, pero yo temo un poco de que es de verdad un escenario posible por razones de política interior, tanto de Israel como de Irán, más interior que de política exterior. Tenemos, de hecho, maniobras militares en Irán, en el Paso Hormuz, tenemos maniobras militares en el sur del país, tenemos maniobras militares también en Israel. Israel ya ha dicho que puede responder con un ataque preventivo si sigue sintiéndose amenazado. ¿Es la dialéctica a la que estamos acostumbrados desde hace años o es mucho más? Bueno, en el corto plazo hay que entender que la situación es muy particular. Por ejemplo, hay unas elecciones en Irán el 2 de marzo. Israel vive una situación totalmente nueva en la región desde que arrancaron justo hace un año las llamadas revueltas árabes o la primavera árabe. Y tenemos que entre Israel e Irán hay dos países que están tremendamente inestables, como es Siria o Irak, que previamente podrían haber dificultado cualquier operación militar sobre Irán. Hoy día esos países están tan inestables que si alguien deseara o quisiera entablar operaciones militares, no se encontraría con las defensas aéreas que antiguamente hubieran impedido o dificultado esos ataques. Siria, un aliado de Irán, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Desacreditaría al gobierno de Ahmadinejad lo que está ocurriendo en Siria, un posible final del régimen de Bashar al-Assad? Pues es un problema porque es prácticamente el aliado más fuerte de Irán y yo, como lo dijo Ramiro, de momento está fuera de capacidad de hacer cualquier cosa porque están intentando reprimir la revuelta que tiene en su país. Entonces Irán está luchando de algún modo por mantener el papel que en los últimos años ha intentado siempre más de cumplir, es el papel de un poder regional que está puesto en peligro y tenemos a Israel que pues intenta también aprovecharle la situación de crisis que hay ahora y de una situación en la que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay este año elecciones presidenciales. El presidente Barack Obama no puede permitirse de decir no, nosotros no vamos a proteger a Israel. Es una situación complicada por motivos de política siempre interior, ¿no? También en los Estados Unidos. Sigamos hablando pues del papel de Estados Unidos. Barack Obama no descarta la opción militar, nunca la ha descartado, pero apuesta por la vía del diálogo. ¿Cuál crees que será su estrategia a seguir en los próximos meses?
Bueno, eso depende mucho porque este año es año de elecciones. Si viste el último debate anoche de los candidatos republicanos, el único tema de política exterior que tocan es Irán, justamente la situación de confrontación, y ellos presionan mucho hacia una posición más fuerte, más de presión sobre Irán, acusan a Barack Obama de ser un presidente débil en su posición hacia Irán, y eso influye claramente en las elecciones y en la toma de posiciones en todo eso. Por eso es un año, tanto en Irán como en Israel, como en Estados Unidos, que es bastante difícil tomar posiciones y decisiones basadas en racionalidades, sino siempre hay presiones de todos lados y buscando el bienestar político de estos líderes que se ven enredados en un montón de diferentes factores que hay que considerar. Yo pienso que en Israel realmente hay mucha gente que se siente amenazada realmente por la perspectiva de un Irán nuclear, tanto en el liderazgo político como en la población normal. En Estados Unidos, la opción de no proteger a Israel es una no opción en el escenario político. En todos los lados políticos hay totalmente un consenso de que eso es el eje fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, en cualquier momento, Israel, en este sentido, tiene un poder de sacar acciones de Estados Unidos que el mismo gobierno estadounidense ni quería, ¿no? Y eso es un poco, en esta red estamos en este momento, ¿no? Pero después de Irak, estando todavía comprometidos en Afganistán, donde siguen teniendo muchos problemas los estadounidenses, en plena crisis económica, parece difícil imaginar que Barack Obama se involucre en una guerra a gran escala como lo hizo su antecesor, ¿no? Quizás esté pensando en otro tipo de medida más limitada en el tiempo, más efectiva. Yo creo que la lección de Irak y de Afganistán, de los cuales se está saliendo en las condiciones en que vemos al mayor ejército del mundo, la mayor potencia, los radicales islamistas lo pueden presentar en sus medios como vencido, abandonando, retirándose después de innúmeros crímenes cometidos, y una potencia regional, como decía antes, que se siente capaz, o se presenta al menos capaz de proteger los intereses islámicos, y que de alguna manera, habiendo patrocinado la rebeldía contra la potencia del gran imperio, este gran imperio termina saliendo por la puerta de atrás y Irán permanece. Irán permanece y va a más, y se permite maniobras militares y se permite más a las claras que nunca proseguir su programa nuclear. Ese es el mensaje que Teherán quiere transmitir. Es la potencia regional y el imperio ha sido derrotado en esta década, en la misma región. Y lo cierto es que el tono de Irán es más desafiante que nunca estos días. El líder espiritual Ali Khamenei dijo esta semana que el curso nuclear de Irán continuará con firmeza y seriedad. Las presiones, sanciones y asesinatos no darán sus frutos, y advierte que podría atacar primero para proteger instalaciones militares, las instalaciones nucleares que hay en el país. Y de hecho, como veníamos hablando, ya se han producido maniobras militares en las últimas semanas. Tenemos un reportaje al respecto. Véanlo. Una demostración de fuerza de Irán. Estas maniobras demuestran la determinación de Irán de no retroceder en su plan nuclear. El enemigo nos amenaza y queremos demostrar nuestro poder y que nosotros, el Irán Islámico, somos los guardianes de la seguridad en la región. Pero los temores respecto a la seguridad en la región aumentan. Estados Unidos insiste en poder navegar por una ruta clave en la región que Irán ha amenazado con cerrar. E Israel, después de los atentados contra sus diplomáticos en la India y Georgia, también está afilando su retórica. Simplemente imagine, si esto es lo que Irán se permite hacer ahora que no tiene capacidad nuclear, ¿qué tipo de Irán será y qué se atreverá a hacer una vez que la tenga?
And what will it dare to do once they have nuclear capabilities? Algunos analistas afirman que Irán puede estar mostrando su poderío, pero también trata de promover el diálogo. Sea como sea, la situación sigue siendo imprevisible. Imprevisible, pues, un escenario bélico, pero podemos imaginar qué aspecto tendría ese escenario bélico. Podemos imaginar que Israel sería quizás el primero en bombardear instalaciones nucleares en Irán. Irán respondería con alguna suerte de represalia, no sabemos muy bien cuál. Estados Unidos saldría a defender los intereses, obviamente, de Israel. No sabemos cómo actuarían Francia y Gran Bretaña, probablemente apoyarían a Estados Unidos. La pregunta es cómo responderían los países de la región del Golfo, cómo respondería Arabia Saudí. Bueno, hay que saber que los países árabes en su mayoría son suníes, o por lo menos los gobiernos son sunitas, por lo que no tienen una mayor simpatía por Irán. De un lado, por esta razón religiosa, porque Irán es un país chiita, pero también porque Irán, cuando se fundó la República Islámica, se fundó a través de un ímpetus revolucionario que los demás países árabes, que son muy conservadores, no tienen ninguna gana de repetir. Y de hecho, Irán ha dicho que la primavera árabe era una cosa muy buena. Aparte, la situación en Siria, desde luego que ahí son terroristas para Irán, pero por lo demás les ha parecido que podían meterse al tren de las revoluciones, ¿no? Mientras que los demás países árabes no quieren revolución, no quieren contagiarse de esta primavera árabe, si todavía se puede llamar así. Y entonces no hay que pensar que los países árabes van a ir en ayuda a un Irán que sería agredido. Más bien al contrario, estarían contentos de que una fuerza regional desestabilizadora de algún modo fuera un poco metida aparte. Entonces no habría una carrera armamentística como ven muchos analistas. Arabia Saudí ya ha dicho que si Irán se arma con una bomba atómica, ellos van a hacer lo mismo, y todos temen una nueva guerra fría y por lo menos una carrera armamentística. ¿Lo veis? Bueno, es posible porque, bueno, en este momento Irán se ve con enemigos por todos lados, ¿no? Su enemigo principal, que era Irak, ya no existe más con Saddam Hussein, pero sin embargo es un país donde Irán tiene alguna influencia bastante fuerte política, pero sin embargo está aliado con los Estados Unidos en este momento, lo mismo con los demás países alrededor. Siria no se sabe. Para mí, para ver cómo se van a comportar los demás países árabes, es interesante analizar qué es lo que han hecho o no han hecho en el caso de Siria, como es el aliado más fuerte de Irán. Y ahí hay una solidaridad en contra del régimen de Assad en este momento bastante grande. Así que yo creo que a mí me parece que Irán sí en la región y a nivel mundial se ve más aislado que nunca, ¿no? Eso no quiere decir que eso sea cosa buena, porque alguien que no ve futuro para su propio gobierno tiene tal vez menos responsabilidad o expresa menos responsabilidad que antes, ¿no? Entonces, yo no veo esta perspectiva de un Irán nuclear, por eso no veo que hay una política como en la Guerra Fría de tensión mutua, ¿no? Estas cosas. Creo que nadie en la región está dispuesta. El ministro de Exteriores británico, ¿no? El que ha hablado de Guerra Fría. Sí, y hasta en Estados Unidos hay voces que dicen, ¿por qué no vivir? Hemos vivido con una Unión Soviética armada hasta los dientes por muchos años, ¿por qué no vivir con un Irán con una bomba nuclear? Pero yo no veo que mayorías en el nivel de toma de decisiones están dispuestos a aceptarlo, mucho menos en Israel, pero tampoco en Estados Unidos o en otros países. Y creo que si Irán no da muestras reales, y la primera sería una cooperación plena con la Organización Internacional Atómica, creo que esta escalación va a seguir. Y yo realmente creo que en este momento Irán tiene las claves para deescalar. Las señales de esta misma semana, que la visita de la OEA fue un fracaso. La segunda en menos de un mes. Son señales muy pésimas, ¿no? Tal vez es un juego de poder, tal vez Irán quiere aumentar las condiciones o mejorar las condiciones de negociación.
Pero yo no sé si esto no es un juego muy, muy peligroso para Irán mismo. Un juego de poder, y tiene mucho poder a la hora de decidir cuánto crudo pasa por el estrecho de Hormuz. De hecho, el precio del crudo se ha disparado en estos últimos días. O sea, quizás no guerra fría, pero lo que está claro es que las repercusiones económicas de una estación como la tenemos ahora prebélica, no quiero hablar de un escenario bélico, son ya enormes, ¿no? Sí, así es. De todas formas, el miedo del petróleo, la política del petróleo y las guerras del petróleo hay que tomarlas también en su contexto. Yo recuerdo perfectamente haber estado cubriendo las crisis de la OPEP cuando el petróleo hace 10 años solo estaba a $25 y parecía que eso era imposible soportarlo. Ahora está a 123, creo. Y parece que todos los coches siguen funcionando igual. Creo que a veces se exagera y naturalmente que el estrecho de Hormuz es clave para el tráfico y el canal de Suez también, y si eso se dificulta, todo el comercio, no solo el petróleo, se dificulta. Pero yo creo que Irán está en una situación, como decís, en que está jugando un pulso demasiado fuerte. La reacción general no encuentra ya defensa en casi en ningún país. O sea, nadie quiere tener un Irán nuclear. Y cuando se habla de la soberanía, es que tienen derecho a tener, si otros lo tienen, ellos lo pueden tener. Bueno, no, porque si a todo el mundo le molesta, no tienes derecho. Es como... La soberanía acaba donde al resto de los países les interesa o no tener un vecino molesto. Lo decimos de una manera muy sencilla: cuando no queremos o no queremos los alemanes o los austriacos tener una central nuclear checa a 200 kilómetros de aquí, imaginemos si nos gustaría o no, influiríamos o no, o intentaríamos evitar el tener la producción de armas nucleares aquí al lado. Creo que Angie quiere decir algo al respecto de esa cuestión moral. ¿Tienen derecho los iraníes o no a desarrollar su programa nuclear? Sí, yo creo que eso es un problema muy difícil, porque de un lado, pues yo creo que habría que hacer una carrera antiarmamento nuclear en general, una desnuclearización global. Pero de otro lado, yo me pregunto con qué derecho nosotros todos aceptamos que en Israel haya una bomba atómica, como todo el mundo presume que lo hay, y por qué en Irán no puede hacer lo mismo. O sea, a los iraníes no les molesta que los israelíes tengan la bomba, sí, les molesta. A mí no me molesta que Rusia tenga la bomba atómica, me molesta, sí, pero bueno. O sea, yo creo que ahí hay siempre una cuestión de doble rasero, y me pregunto con qué derecho. O tenemos todos el derecho a la bomba atómica, yo digo que no. Y entonces hay que ir a una carrera de desarmamiento global, porque no hay una razón que unos tengan y otros no. Que una bomba en manos de uno es una cosa buena y en manos de otros no. Y con Israel hay que decir también que Israel lleva decenios de años que viola cosas de la ONU, que les requiere de retirarse a las fronteras del 67, y no lo hace. Y nadie habla de ello. O sea, se habla siempre de Irán. A mí me parece que estamos en un estado de polución política. A mí me parece, de verdad, sin tener demasiada simpatía con un régimen tal como lo tenemos en Irán, pero a mí me parece, ¿con qué derecho hablamos siempre de Irán? ¿Qué está haciendo Irán? Bueno, fabricando bombas nucleares. ¿Perdón? Fabricando una bomba nuclear. Bueno, Israel lo tiene. No es lo mismo que plantar lechugas. Israel ya la tiene. Israel ya bombardeó un reactor nuclear muy probablemente en Siria. ¿Con qué derecho? ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Ninguna. ¿Irán está atacando a alguien? No. O sea, ¿sobre qué más estamos hablando de todo esto en el Medio Oriente? Son cuestiones morales, vamos a volver enseguida. Y diplomáticas, sí. Solo un momento, vamos a dejar las armas nucleares un momento al lado. Cualquier país no quiere tener una revolución en el vecino,
Cualquier país no quiere tener un cierre de fronteras nacionalista y proteccionista en su vecino. Cualquier país no quiere tener, a lo mejor, por ejemplo, una central nuclear cerca. Cualquier país, los vecinos se plantean esas cosas unos con respecto a otros, con lo cual pueden decir quiero o no quiero. Y si somos fuertes y le convencemos para que no haga algo que no queremos, pues mejor. Claro que él puede, si es mucho más fuerte que nosotros, podrá hacerlo, pero que los países tengan intereses sobre sus vecinos son clarísimos. Los tienes sobre el precio de la fruta y los tienes sobre cualquier cosa que afecte a tu propio pueblo. Eso es legítimo. La pregunta es si estos intereses son más económicos que otra cosa, porque ya sabemos que Irán tiene mucho petróleo y mucho gas natural. En cualquier caso, es cierto que muchos países están en contra del programa nuclear que está desarrollando Irán, ya sea con fines, como dicen ellos, de tipo energético, ya sea con fines realmente de armas de destrucción masiva, como se decía en Irak. El caso es que hay muchos países que están aplicando sanciones, están intentando la vía del diálogo precisamente para conseguir una desescalada en este conflicto. Veamos un reportaje que hemos preparado acerca de las sanciones que está sufriendo en estos momentos Irán. Al menos oficialmente, la comunidad internacional espera que se pueda mantener a raya a Teherán sin recurrir a la fuerza militar. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sigue haciendo un llamamiento a una solución pacífica de la crisis. Todos estos asuntos deberían resolverse pacíficamente mediante la negociación, mediante el diálogo. Pero la Unión Europea ya ha pasado a la acción, anunciando un embargo petrolífero y endureciendo así el régimen de sanciones ya existente. Es probable que le sigan otras medidas económicas como restricciones bancarias. Teherán insiste en que no tiene ningún programa de armas nucleares, pero su falta de cooperación con la Organización Internacional para la Energía Atómica hace poco probable que se reanuden las conversaciones a 6 bandas fracasadas hace un año. El apoyo a Irán dentro del Consejo de Seguridad es cada vez menor. Son sanciones que pagan sobre todo la población. Hemos visto el debilitamiento ya de la economía, una alta inflación en Irán. La moneda, el rial, se está desplomando. ¿Es justo que estas sanciones, que tampoco parecen muy efectivas, las tengan que llevar, el peso de estas sanciones la tenga que llevar la población iraní? Pues nosotros hemos visto el efecto de las sanciones en Irak, que hicieron que hubo una mortalidad de los niños, por ejemplo, muy alta. Yo creo que sanciones generalmente son injustas porque no tienen por sigla, por meta a los que son los causantes, a los gobiernos. El gobierno siempre es capaz, los que están en el régimen siempre son capaces de tener medicaciones, de alimentarse bien y todo esto. A mí me parece un problema. La idea detrás de lo de las sanciones es claramente de poner una presión sobre el país del momento que entonces con la idea que luego la población se subleva y entonces cae el régimen. Yo no sé si esto funciona porque yo creo que una de las razones por las que el régimen iraní ahora intenta aumentar la tensión es justamente el contrario, diciendo, bueno, mira, desde el extranjero nos están presionando todos, entonces tenemos que estar juntitos y no sublevarnos en contra a los problemas interiores. Yo creo que es una cosa a doble hilo, muy complicada. Una doble lectura, ¿no?, que es la que hace Ahmadinejad, porque precisamente exaltar el orgullo nacional le puede ayudar, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de las que hablabas antes, que se celebran en marzo. Le pueden venir muy bien a Ahmadinejad, ¿no? Así es. Yo creo que en Irán, voy a hacer una comparación que puede ser un poco superficial, pero hay un proceso de cubanización que es de cómo se fue pasando del socialismo al nacionalismo. Es decir, el enemigo era más importante, el enemigo externo era más importante que la justicia social, por ejemplo, o que vivir bien. Entonces, eso sí es el papel de Ahmadinejad. Él no es la máxima autoridad en Irán, sigue habiendo otras autoridades religiosas, pero desde luego esa es la vía que él emprende. Una vía, no sé si cubana o galacista, pero que es claramente nacionalista y que en ese sentido las sanciones
Las sanciones no es que realmente nunca funcionan, ¿no? Prácticamente hay casos contadísimos en que se ha considerado que funcionan, y el mecanismo de sanciones internacionales es algo que está en revisión y debería ser revisado muy profundamente. Últimamente se intenta castigar de alguna manera más a las élites, congelar cuentas bancarias y tal. Yo creo que ahí hay muchísimo que hacer, porque los mecanismos tradicionales de sanción no solo no funcionan, sino, como dices, unen más al pueblo. Yo no recuerdo a ningún pueblo bajo sanciones, y he estado en diversos, en que no se sientan atacados ellos mismos y por lo tanto más piña, aunque sea unas autoridades que ellos no quieren, o sea, más unidos. Bueno, eso es lo que la experiencia histórica enseña, estoy de acuerdo. Lo que no sé es, creo que estas sanciones tal vez no son dirigidas tanto a que el pueblo se levante en contra del régimen, sino que para profundizar las grandes rupturas que existen dentro del mismo gobierno iraní. Hemos hablado de Ahmadinejad y Ali Khamenei. Desde hace 2 años mínimo, ellos no quieren nada que ver, son enemigos políticos internos. El enfrentamiento es el régimen de Ahmadinejad y el parlamento, que la mayoría del parlamento es de los conservadores, que no son del partido de Ahmadinejad, ya ni hablan. Si el Parlamento convoca al gobierno a dar declaraciones sobre algún tema, como un gobierno siempre está obligado a hacerlo frente a un Parlamento, los ministros no aparecen frente al Parlamento. Así que hay una cierta erosión del sistema político, por tan hermético que sea, ¿no? Y ahora hemos visto que ¿cómo se llama eso? Consejo de Wächterrat, guardianes de la guardianes, así es. Cuáles son los candidatos que ellos han permitido para que sean candidatos durante las elecciones parlamentarias, y la gran mayoría de ellos conservadores, una minoría de Ahmadinejad. Es muy probable que ellos ganen otra vez las elecciones, entonces la mayoría del pueblo en contra de Ahmadinejad, o lo libre que la expresión es, ¿no? Porque obviamente no hay candidatos independientes que tengan una posición totalmente en contra. Pero creo que la esperanza en estas sanciones es que el régimen desde dentro se ponga en fricciones casi inevitables y pierda fuerza por eso, ¿no? Además que los mulas mismos, casi todos ellos tienen intereses económicos propios. Son gente rica que tiene grandes haciendas en algunas partes del país, y por las sanciones, por las dificultades de exportación e importación, porque eso es, de eso viven, ellos pierden económicamente. Eso también puede profundizar la presión hacia Ahmadinejad. Te doy la razón que el sentimiento en la población es: estamos atacados, vamos a rechazar cualquier ataque del imperialismo, si quieres, ¿no? Cubanización, como dijiste. Pero dentro del régimen yo no estoy tan seguro que no puede haber este tipo de efectos deseados. Anche, ¿tú crees que el debilitamiento económico entonces de Irán podría dar alas a esa marea verde, a esa oposición interna que vimos ya hace 2 años, que realmente hizo mucha pupa? O al contrario, la guerra podría incluso alargar el poder de los ayatolás. Yo hasta ahora no he visto grandes reacciones en el interior del país. O sea, a mí me parece que han hecho una política de represión muy exitosa. La oposición que estuvo tan fuerte hace pocos años es que casi ya no existe. Yo creo que es diferente ahora de hace unos años. O sea, hace unos años hubo una oposición dentro del régimen, si quieres, o hubo también... hubo políticos que quisieron mantener la República Islámica, pero cambiarla, tuvieron unas ideas políticas. Yo creo, ahora es diferente, yo creo que es el descontento de la población el que aumenta, sin tener una alternativa clara política, porque lo que se intentó a varias veces siempre fue reprimido. O sea, yo de momento, a lo mejor me equivoco, pero de momento no veo una oposición pronunciada, formulada con unas ideas. Ponen los líderes o en la cárcel o en el exilio, sí. ¿cierto?
Volvamos a la cuestión que nos ocupa, el desencadenante de todas estas fricciones, que es el programa nuclear iraní. Antes comentábamos ya la cuestión moral. ¿Tienen derecho o no a fabricar armamento nuclear? En cualquier caso, está claro que, como tú decías, un poco la mano la tiene ahora Teherán. ¿Abre sus instalaciones nucleares a la Agencia Internacional de la Energía Atómica o no? Vamos a ver un reportaje que hemos preparado acerca precisamente del programa nuclear iraní. Irán sostiene que su programa nuclear es parte imprescindible de su desarrollo tecnológico. Hasta ahora solo está activa una central nuclear, en Bushehr, cerca de la costa del Golfo Pérsico, pero hay más previstas. Occidente afirma que Irán cuenta con un segundo programa secreto de desarrollo de armas nucleares, aunque Teherán lo niega. El Organismo Internacional de Energía Atómica solicitó esta semana acceso a las instalaciones donde suponen que Irán desarrolla armas nucleares, pero se les negó. La frustración de los inspectores de la OIEA es evidente. Emprendimos este viaje con un espíritu constructivo. Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo y no pudimos obtener acceso. No se puede progresar en ningún sentido. Las agencias de inteligencia occidentales sostienen que Irán ya ha desarrollado toda la tecnología necesaria para construir armamento nuclear. En otras palabras, aseguran que aunque Teherán no posea la bomba, ahora podría producir una rápidamente si quisiera. Pues volvamos precisamente a esa cuestión de índole moral que genera tanta controversia. ¿Tiene Irán derecho o no tiene, como la India, por ejemplo, a fabricar armamento nuclear? Bueno, Irán en este momento ni dice que está fabricando una bomba nuclear, sino dice que es por uso civil nada más. La gran sospecha es que, como por muchos años han escondido grandes partes importantes de su programa bajo el control o en contra del control de las organizaciones internacionales, la gran sospecha es por qué lo hicieron, porque justamente es lo que quieren. Y el último reporte de la OIEA en el fin del año pasado tenía tanta evidencia que Irán está buscando algo más que obviamente lo quieren. ¿Tienen derecho o no? Yo pienso que lo que Antti dijo, ¿por qué Israel sí, por qué Irán no? Yo digo Israel tampoco. Pero diciendo eso no quiere decir que, bueno, si Israel tiene, entonces Irán también. Sino ambos no. Y Israel no está bajo un programa de observación internacional. Israel por años y años no cumple con ni una declaración de las Naciones Unidas obligando a Israel a hacer esto, ninguna, ¿no? Pero eso es un problema. Es un problema casi inaceptable y sabemos todo que eso tiene que ver con poder y con el poder de Estados Unidos de bloquear cualquier resolución que tenga efecto en el Consejo de Seguridad con su veto. Ahora, en el caso de Siria, tenemos Rusia y China impidiendo que el Consejo tome acciones contra Siria. Entonces, al final, son principios, pero son cuestiones de poder, realpolitik, ¿no? En este sentido. Pero eso no quiere decir que yo no estoy con los principios y por eso digo que, bueno, entonces, si ahí hay un asesino libre, entonces todos pueden cometer asesinatos, ¿no? Porque la policía no es capaz de agarrar Entonces, a mí me parece muy justo presionar más para que Irán no sea nuclear, pero no parar ahí, sino buscar la visión de un mundo sin armas nucleares, por supuesto. Estos son principios muy bonitos, pero ahora mismo vemos realmente que parece que la mecha está a punto de encenderse. Hay hechos concretos, el asesinato de físicos nucleares iraníes, atentados contra diplomáticos occidentales, es decir, que realmente ya es un estadio prebélico, o algunos hablan incluso de una guerra encubierta ya. ¿Qué es lo que puede encender esa mecha definitiva para que se pase de toda esta discusión y de realmente de las sanciones y del diálogo al estadio bélico? Pues se está diciendo ya que si hay un ataque israelí será en los próximos meses, porque ellos mismos dicen que hay todavía unas cosas a las que pueden acceder ahora, pero que los iraníes están haciendo unas cosas subterráneas y que les van a esconder ahí. Entonces, después de 6 meses o así, ya no se va a alcanzar. El problema es que los israelíes incluso admiten abiertamente que esto puede ser solo
una cosa para atrasar el programa nuclear. O sea, no es una cosa que pueden impedirlo, porque ya tienen una buena parte, como también vimos aquí, muy probablemente tienen una buena parte de sus reactores, de su investigación y de lo que tienen como material debajo de la tierra. Entonces, de todos modos, todo esto lo hacemos para ganar 3 años. Y dentro de 3 años lo tienen de todas formas. Y para esto metemos en fuego toda la zona y el mundo. Entonces, es que a mí me parece una locura. Entonces, la segunda pregunta obligada, lo que estás diciendo, Angie, es ¿quién puede querer o necesitar ahora mismo un enfrentamiento militar? Estados Unidos parece que no, en plena campaña electoral, con una crisis económica realmente importante. ¿Quién puede estar interesado entonces en este enfrentamiento? ¿Irán? Desde luego, Irán parece que está crecido y parece que está buscando roces, algunos de ellos innecesarios. Eso no quiere decir que busque un conflicto, pero su aislamiento le está provocando tener actitudes hostiles hacia sus vecinos, hacia el comercio internacional, ya no voy a decir hacia Israel. Y aquí sí que es bueno recordar, no obstante, que Israel nunca ha prometido hacer desaparecer a Irán del mapa. Irán lo dice, el gobierno iraní lo dice algunas veces. Con lo cual, esas comparaciones, Egipto ha vivido un tratado de paz con Israel durante 30 años sin temer a la bomba nuclear israelí, y parece que ningún otro lo temía, pero de repente hay países que sí temen, porque tienen un gobierno al frente, los iraníes, que de vez en cuando amenaza a sus vecinos, incluso amenaza el tráfico en el Mediterráneo o amenaza a los países europeos. Entonces, nadie puede decir, da lo mismo tener un vecino que no nos amenaza o alguien que sí nos amenaza. De hecho, está la cuestión clásica para una pacificación de Oriente Medio. Israel se desarma hoy y mañana es invadido por todos los países de alrededor. Todos los países de alrededor se desarman mañana y nadie los va a invadir. Entonces, este tipo de comparaciones hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a decir, hasta ahora nadie había temido a la bomba nuclear israelí y parece que hay bastantes vecinos que temen a una posible bomba iraní en manos de un Ahmadinejad o de unos nacionalistas que se aíslan, que crean hostilidad, que engañan a la comunidad internacional constantemente. Tú lo has dicho antes muy bien, ¿para qué necesitaban engañar tanto y durante tanto tiempo? Entonces, si es el momento de la guerra o de un ataque preventivo o de lo que sea, desde luego, ahora, Mitt Romney lo decía en el debate de ayer por la noche, lo dice algunos, sí tiene que ser, en estos momentos sería más fácil que nunca. Dentro de unos meses o de unos años no se sabe si... Pero China y Rusia son países que no apoyan estas sanciones, o sea, no todos critican, quizás están cansados de la retórica de Ahmadinejad, pero ni apoyan las sanciones ni están de acuerdo con la actitud israelí ni con la actitud de Estados Unidos. Estoy 100% seguro que una acción militar contra Irán no se hace con el mandato del Consejo de Seguridad. Eso sería una cosa unilateral, o tal vez multilateral de varios países, pero unilateral de Israel, y apoyar logísticamente por Estados Unidos y desde luego por más. Eso sería casi la única manera como yo veo eso. Interés en un conflicto militar creo que nadie lo tiene. Y hasta los que advocan muy fuertemente para tomar acciones militares ahora lo hacen en un contexto que ellos dicen que, bueno, eso sería una acción limitada, dentro de pocas semanas, de algunos ataques aéreos. Nadie habla de mandar tropas a Irán, nadie habla de que haya una gran guerra por muchos años sobre el estrecho de Hormuz y todo eso, sino que todos los que realmente hacen la voz para promover esta idea piensan, o por lo menos pretenden pensar, que eso sería una acción muy limitada, muy quirúrgica, mientras los críticos dicen que, bueno, eso es tan fácilmente fuera de control y va a prender fuego a toda la región. Eso es alguna cosa que es difícil de realmente prever. Yo personalmente pienso que el riesgo de
prender fuego a toda la región es muy demasiado alto para intentarlo, ¿no? Porque las consecuencias serían, en este caso, mucho peor que un Irán con una bomba atómica. ¿Imaginable esa acción unilateral por parte de Estados Unidos? No por parte de Estados Unidos, pero Israel ya ha demostrado capacidad para lo que ellos llaman defender su seguridad de una manera muy puntual. La quirurgia aérea a veces funciona y a veces no funciona. A mí lo que me parece dramático es que cualquier escenario así desembocara en una guerra, que cualquier cosa parecida a lo que está viviendo Siria se pudiera producir en lo que a veces no se sabe, pero es una de las sociedades más abiertas, más desarrolladas y más prooccidentales que hay en la región. Una de la cultura persa es una de las más veneradas, respetadas y admiradas, ¿no? Sí, yo creo de todos modos que no habrá desde luego el Consejo de Seguridad de los Estados nunca estará de acuerdo con permitir una intervención. O sea, esto sería sí unilateral con de algún modo protección de los Estados Unidos, pero una acción unilateral de Israel, eso sí. Pero yo creo que después de lo que pasó en Irak, de lo que pasó en Afganistán y ahora lo que pasó en Libia, el Consejo de Seguridad ahora ya no va a permitir nada de ese tipo, por el momento. Pues en beneficio de la sociedad iraní, que se merece realmente un régimen menos opresivo, y en beneficio, por supuesto, de los israelíes, que están hartos de una guerra tras otra, confiemos en que no se produzca realmente este escenario bélico y que las sanciones surtan efecto, la vía diplomática también. Gracias a los tres por acompañarnos en Cuadriga y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes también por estar ahí.